hermanos, es un gusto volver a compartir con ustedes, poder compartir hoy la palabra del Señor un domingo más por su gracia y su misericordia. Estamos hoy aquí nuevamente para escuchar su voz, ¿verdad? ¿Me escuchan ustedes? Amén, qué bueno. Me alegra mucho, hermanos. Es un gusto verles nuevamente a todos ustedes, a los que nos vuelven a visitar nuevamente. Bienvenidos los que nos visitan nuevamente. Sea el Señor bendiciendo sus vidas hoy, hablando a sus corazones y a nuestras vidas, a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para eso estamos aquí hoy, hermanos, para que el Señor hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones, incluyendo al predicador. Amén. Nadie está por encima de la Escritura. Todos, desde el que predica hasta el niño más pequeño en esta sala, está bajo la Escritura. Así que, sin más preámbulo, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, para que podamos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, hermanos. La semana pasada nos habíamos quedado en la purificación del templo y hoy continuaremos con Mateo 21 del versículo 18 al 22. ¿Ya lo tienen? Les quiero pedir, por favor, mis hermanos, que se pongan de pie para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Amén. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, el verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el versículo 21, respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios, te damos las gracias por permitirnos hoy venir delante de tu presencia, reunirnos como cuerpo vivo, como iglesia, Señor, reunirnos como miembros unos de los otros, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Un día más en el cual hay esperanza para aquel que aún no te conoce, Señor. Y para nosotros, tu iglesia, Señor, un día más para escuchar tu palabra, recibir ánimo, exhortación, consuelo, para seguir batallando esta pelea en este mundo, Señor. Por eso queremos presentarnos delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras debilidades, por todas nuestras injusticias, Señor, por nuestra desobediencia. Como hemos cantado, Señor, no soy yo, sino Cristo en mí. No somos nosotros, Señor, los que perseveramos. Eres tú, por medio de tu Espíritu, quien nos guía y nos lleva, Señor, hasta la patria celestial. Por eso nos ponemos hoy en tus manos para que nos ayudes a continuar y que esta mañana o esta tarde, Señor, sea de ánimo para continuar hacia adelante. Nos ponemos en tus manos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que nuestras vidas, después de escuchar tu palabra, pueda producir fruto y fruto en abundancia, Señor, digno de hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, hermanos, ustedes recuerdan que la semana pasada habíamos estado viendo acerca de la entrada de Cristo al templo. El Señor Jesús había sido recibido como el Mesías, aclamados por todo el pueblo.
y llegó al templo donde supuestamente era un lugar de adoración a Dios y encontró el templo convertido en una cueva de ladrones. Habíamos visto eso la semana pasada y pensando en ese pasaje, hermanos, vino a mi mente un hecho que ocurrió hace muchos años. Ustedes recuerdan al reformador Martín Lutero. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado alguna vez hablar del reformador Martín Lutero. Pues cuenta parte de su historia que en una ocasión él fue enviado a Roma. Él era pues alemán y fue enviado a Roma, a la Basílica de San Pedro. Así que fue en compañía de otro fraile igual que él para visitar ese lugar, para conocer ese lugar. Y la visita de Lutero a Roma, hermanos, fue algo verdaderamente impactante para su vida y para su ministerio de ahí en adelante. Y quiero citar las palabras de un hombre llamado Owen Chadwick, que era profesor de historia en Cambridge, y dice lo siguiente. Empezó así su tomo de la Reforma y dice: a principios del siglo XVI, todas las personas importantes dentro de la Iglesia Occidental estaban clamando por reformas. Había corrupción y superstición. Los puestos eclesiásticos se podían comprar y vender. Muchos sacerdotes eran adúlteros, borrachos e ignorantes de las Escrituras. Por eso, confesó Maquiavelo, nosotros los italianos somos más irreligiosos y corruptos que otros, porque la Iglesia y sus representantes nos han dado el peor ejemplo. Eso confesó un hombre llamado Maquiavelo, escritor y político. Refiriéndose a la iglesia de aquel entonces, dijo él: nosotros los italianos somos más irreligiosos y corruptos que otros, porque la iglesia y sus representantes nos han dado el peor ejemplo. Lamentablemente, hermanos, creo que Maquiavelo, si viviera al día de hoy, podría tal vez decir las mismas palabras de la iglesia cristiana evangélica actual. Lutero llegó a la Basílica de Roma pensando llegar a la antesala del cielo. Ahí estaba el clero papal y el papa mismo sentado. Y él pensó llegar a la Basílica de San Pedro y entrar ahí a la antesala del cielo, un lugar celestial. Y Cristo, en cambio, se encontró en su entrada al templo, destinado a ser un lugar de adoración al Dios vivo, convertido en una cueva de ladrones. Muy similar la imagen que nos da esta historia, ¿verdad? Así que veamos, hermanos, en primer lugar, una aparente religión no es sinónimo de relación. Una aparente religión no es sinónimo de relación. Dice el versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estamos hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, este es un caso que prácticamente no tiene paralelo en toda la Escritura de parte de nuestro Señor. Y es la única ocasión en la que vemos al Señor haciendo un milagro con un fin fatal. Es la única ocasión en la que vemos al Señor Jesucristo obrando un milagro, pero con un fin fatal. Se secó la higuera cuando Él la maldijo. Y nuestro texto señala que Jesús tuvo hambre, vio esta higuera a la cual deseaba encontrar algo para comer, y lo que encontró fue un árbol lleno de hojas que tenía apariencia de estar lleno de frutos, pero en realidad no había absolutamente nada. Y Marcos, que es el texto paralelo de este evangelio, en el capítulo 11 dice: cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Era lleno de hojas este árbol, pues dice Marcos, pues no era tiempo de higos. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que Jesús, hermanos, deseaba encontrar algo si sabía que aún no era tiempo de higos, aún no había fruto en ese árbol, en esa higuera? ¿Cómo es posible que Jesús se acercara en búsqueda de frutos cuando sabía que todavía no era tiempo de higos? Pues debemos saber, hermanos, que los higos se producen básicamente en dos cosechas.
en el año, las brevas o higos tempranos que se producen en Palestina maduran entre junio y a comienzos de julio. Y los higos tardíos que componen la cosecha principal, que son los higos, ya no son brevas, sino que son los verdaderos higos, se dan en agosto. Y en el contexto de nuestro pasaje, estamos ubicados en el mes de Nisán, el mes de la Pascua judía, que para nosotros es el mes de abril. Entonces concluimos que Jesús sabía que ahí no había frutos. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de nuestro pasaje ubicados en abril. Y las brevas recién o la primera cosecha de una higuera se da en junio o a finales de julio. Entonces era obvio que el Señor Jesús no iba a encontrar higos en ese árbol. Hermanos, concluimos entonces que Jesús lo que quería hacer era ilustrar lo muerta que estaba la religión judía sin frutos. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Hermanos, ellos tenían todo un sistema religioso de sacrificios y ceremonias que no dejaban pasar una sola. Ellos tenían un apego riguroso a la ley, a las costumbres y a las ceremonias como ningún otro pueblo. Ustedes saben todas estas cosas y lo han escuchado varias veces. En otras palabras, ellos tenían una religión aparente y rigurosa, pero carente de fe. Tal como este árbol lleno de hojas, lleno de mucho forraje de hojas y de ramas, que por fuera tenía la apariencia de estar lleno de frutos y fructífero, pero cuando se acercó Jesús a examinarlo, no encontró absolutamente nada. Es como si usted se acerca a un árbol de manzanas y está en tiempo de manzanas y no hay absolutamente nada, pero usted se acerca ahí pensando encontrar manzanas porque usted ve un gran árbol lleno de ramas y seguramente piensa que iba a encontrar manzanas, pero no se encuentra con absolutamente nada. Y el Señor Jesús, siendo un gran maestro, tomó esta ocasión para ilustrar al pueblo judío del estado espiritual y del estado del corazón del pueblo de aquel entonces. La higuera ilustra perfectamente el estado espiritual del pueblo de Israel. Tal como el árbol lleno de hojas, lleno de frutos y de ramas, pero una fe muerta. Y tengo una pregunta, hermanos, a ver si estamos atentos. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fe en Dios? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Por lo que hace. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fe en Dios? ¿Por lo que dice o por lo que hace? A ver si estamos atentos. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fe en Dios? ¿Por lo que dice o por lo que hace? ¿Qué respondéis por ahí atrás? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Por lo que hace. En otras palabras, hermanos, podemos entonces nosotros decir con toda seguridad que ellos estaban muy bien y haciendo muy buenas prácticas porque ellos hacían muchas obras. Ellos eran rigurosos en sus ceremonias, rigurosos en sus liturgias, rigurosos en la ley, rigurosos en sus costumbres y no dejaban pasar absolutamente nada. Ellos cumplían con todo las ceremonias y rituales. Entonces volvemos a hacer la pregunta. Cuando Jesús llegó al pueblo pensando encontrar fe, ¿qué encontró? Y volvemos a la pregunta. ¿Una fe es genuina en Dios por lo que dice o por lo que hace? Ahí ya hay dos respuestas, ¿verdad? Hermanos, en otras palabras, la fe genuina no se trata de cuánto dices ni de cuánto haces. La fe verdadera, la fe genuina en Dios no se trata de cuánto dices y de cuánto haces, porque puedes hacer mucho y decir mucho y no tener fe en tu corazón ni creer en Dios incluso. Estos hombres conocían la Escritura, conocían la ley y no estaban esperando y no reconocieron en absoluto al Mesías. Entonces la fe genuina, hermanos, no se trata de cuánto dices ni de cuánto haces, sino que se trata de algo más profundo. Se trata de una actitud del corazón.
Se trata de una actitud del corazón. Se trata de frutos espirituales, frutos que son producidos por el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón del hombre. Se trata de frutos genuinos en la vida del creyente. No de liturgias religiosas, no de prácticas hipócritas de fe, sino de una actitud genuina en el corazón. Por eso he titulado este primer punto, una aparente religiosidad o religión no es sinónimo o no quiere decir que haya o que exista una relación con Dios. Y ya nuestro hermano Luis predicó la semana pasada cuando Jesús sacó a los vendedores del templo, ¿verdad? El templo, hermanos, era un lugar de adoración. Por eso yo no voy a indagar más en eso, él ya lo hizo la semana pasada. Pero quiero decir con respecto a esto que el templo había sido construido con el propósito de que los hombres vinieran a reconciliarse con Dios. Ahí era donde se llevaban a cabo los sacrificios para pedir perdón a Dios por todos los pecados. Ese era el objetivo del templo y donde Israel debía ser un testimonio vivo para todas las naciones de la grandeza de su Dios. Pero como lo dijo Jesús a los fariseos, llegando al templo y viendo todo lo que ese templo se había convertido en aquel entonces, les dijo: mas vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Lo habían convertido, hermanos, en un refugio para esconder sus fechorías. Acompáñenme, si son tan amables, hermanos, por favor, al libro del profeta Jeremías en el capítulo 7. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 7. Y hay una descripción bastante clara de lo que estamos hablando aquí que nos va a ayudar a entender de mejor manera o de mejor forma a lo que nos estamos refiriendo o de lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 1 y versículo 2 dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di: oíd palabras de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8. He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre y diréis: librados somos para hacer todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Amén, hermanos. Hermanos, esta gente, o lo que podemos ver en este pasaje, hermanos, llegaron a pensar que el templo del cual tanto se gloriaban era un lugar de escondite. Como si de una cueva de ladrones se tratase, un escondite para cometer toda clase de fechorías y vivir como a ellos les diera la gana, para luego volver, hermanos, a esconderse tras un templo y tras una religión hipócrita. Lo que esta gente llegó a pensar del templo es que era el lugar perfecto para esconderse tras hacer sus fechorías. Entonces dice el versículo 10: os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos.
Ustedes están hurtando, matando y adulterando y jurando falso testimonio, dando y quemando incienso a Baal, a otros dioses, y andan tras de dioses extraños. Pero vienen luego al templo a decir: estamos en la casa de Jehová, nada puede pasarnos. Estamos guardados, estamos seguros, este es el templo de Jehová. Pero el versículo 11 termina diciendo: he aquí que también yo veo, dice Jehová. Esta gente llegó a pensar, hermanos, que el templo ciertamente era un escondite perfecto, tras la religión aparente perfecta, un escondite para cometer toda clase de fechorías. ¿Y cómo luce entonces, hermanos? ¿Cómo luce este pasaje o estos pasajes a la vida contemporánea hoy de la iglesia? Si nosotros aterrizamos estos textos o este pasaje a la vida actual de la iglesia contemporánea, ¿cómo luce? ¿Cómo luce lo que el Señor Jesús quería transmitir a través de un árbol lleno de hojas, lleno de ramas, pero sin frutos? ¿Cómo luce este pasaje a través de ver una vida que aparenta tener frutos, que aparenta una religión sincera y verdadera y que aparenta una fe verdadera, pero que en realidad está muerta y sin frutos? ¿Cómo luce este pasaje hoy en la actualidad? En nuestras vidas y corazones, hermanos, pueden estar siendo engañados así como los israelitas, que pensaban que como tenían el templo y una religión, ellos podían cometer toda clase de males. Y hay muchos hermanos que están pensando que como van a la iglesia o van al templo o van a la oración o leen su Biblia de vez en cuando, incluso cantan himnos y coros, que igualmente como los israelitas pueden esconderse detrás de una religión, detrás de un templo y decir: soy cristiano, Dios me librará. No importa cómo yo viva, puedo vivir como me dé la gana, incluso si hacemos de la iglesia cueva de ladrones. Es posible, hermanos, que con el pasar del tiempo te hayas desviado a tal punto que no te des cuenta que te has convertido en un religioso y sin frutos, sin fe. ¿Saben cuál es el peor engaño para un religioso? El tiempo. El tiempo, hermanos. Muchos de nosotros que llevamos tantos años en la iglesia podemos llegar a pensar que no podemos caer en la hipocresía de una religión falsa, porque llevamos muchos años en la iglesia. Es posible que hayas hecho de tu vida una cueva de ladrones y hayas caído en el engaño de la religión falsa, que para lo único que nos sirve es para convertirnos en unos perfectos hipócritas insensibles sin fe en Dios. Para eso sirve una religión falsa, para nada más, para convertirnos en unos hipócritas legalistas insensibles a Dios. Analicémonos, hermanos, hoy en día para reflexionar. Hoy día es el día del Señor. ¿Qué hacemos toda la semana? No sé si en la semana tomamos un tiempo de reflexión, pero hoy día, si no lo hemos hecho en toda la semana, hoy es el día para reflexionar y analizarnos. Y que el Señor como un espejo nos muestre a nuestro corazón, a nuestra alma, cómo estamos nosotros. Porque es posible, como decía, hermanos, que nosotros también nos hayamos desviado, como el pueblo de Israel se desvió, cayendo en una religión hipócrita, congregando los domingos y pensando que somos librados de todos estos males. Pero que como dice Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Yo conozco tus obras. Y ese es el gran problema. Como dijo en Jeremías en el versículo 11, dijo Dios: yo conozco tus obras. Y tienes apariencia de que eres una higuera fructífera, pero estás muerto. Estás muerto. Yo conozco tus obras. Y ese es el gran problema, hermanos. Que Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestras obras. Los fariseos tenían riguroso cuidado de las ceremonias y la liturgia. Tenían sumo cuidado de las vestiduras y de la apariencia externa de la religión. Y se habían convertido en tremendos legalistas que colaban un mosquito pero se tragaban el camello.
Podemos notar entonces cómo esa religiosidad aparente, esa religiosidad hipócrita de los fariseos y nuestra hoy en día sería solo eso, hermanos. Una religión hipócrita, muerta, sin frutos y tal como la higuera seca. Y es por eso preciso que el Señor nos trae a este lugar. Es preciso que nosotros vengamos y no dejemos de congregarnos. Y el texto de Hebreos es lo que dice: no os dejéis de congregar. ¿Por qué? Porque recibiremos ánimo en la iglesia, exhortación. Podemos examinarnos a la luz de la Escritura, no a la luz de lo que nos diga el hermano fulano o el hermano mengano, sino a la luz de la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Está aparente o está siendo sincera? ¿Estás teniendo una fe en Dios sincera, genuina, mostrando frutos dignos de un hijo de Dios, o simplemente son obras externas de apariencia? Hermanos, Cristo no dejó pasar por alto la afrenta de los israelitas, de su pueblo. Cristo sentenció a la higuera, hermanos, como una ilustración profética de lo que pasaría con Israel unos años más tarde. La nación de Israel fue sitiada por los romanos y en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que los judíos habían iniciado. Y tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y derribó y destruyó y saqueó el templo por completo. No quedó absolutamente nada. Los israelitas fueron expulsados de sus tierras, muchos fueron vendidos como esclavos, sus mujeres y niños fueron abusados, otros degollados y muertos a espada. Israel se quedó sin hogar, sin templo, sin tierra, sin gloria, sin fe y sin nada. Israel quedó en la destrucción y en la desolación más grande. Tuvieron la luz del evangelio, tuvieron la luz de la ley, tuvieron la palabra de Dios escrita en sus manos. Y el mismo Dios encarnado descendió en medio de ellos y no pudieron ver a aquel que estaba en medio de ellos. No pudieron ver la luz de Cristo ante ellos. Prefirieron amar más el mundo, una religión aparente e hipócrita, que despojarse y abandonar eso y aferrarse a Dios en humildad y en fe. Hermanos, el templo quedó destruido y Israel quedó completamente saqueada, tal como lo había profetizado el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra del templo, y tal como la higuera que quedaría estéril y sin fruto, así quedó Israel. Lamentablemente, hermanos, no cabe duda que una religión aparente no es sinónimo de relación. O una religión, o profesar fe en una religión no es sinónimo de tener una relación con el Dios vivo. Ellos tenían la apariencia perfecta de religiosos. Veamos en segundo lugar, hermanos, que la prueba de una relación genuina con Dios es una fe viva. La prueba de una relación genuina con Dios es una fe viva. Dice el versículo 20: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Hermanos, ante el asombro de los discípulos por el poder manifiesto de Jesús en la maldición de la higuera, Jesús aprovechó para enseñarles sobre el poder de la fe. Cuando ellos quedaron asombrados porque la higuera se había secado, Jesús aprovechó ese momento como oportuno para darles una lección de una verdadera fe. Jesús aseguró a los discípulos que también ellos podían realizar cosas impresionantes, grandes obras, si solamente tuvieran fe. Pero, hermanos, debemos aclarar algo, que hoy en día existen muchos movimientos, ¿verdad? Movimientos de decláralo, decrétalo, profetízalo y recíbelo.
donde obviamente la base del poder no reside en la fe en Dios, sino en una confesión positiva de tus palabras. Existen movimientos, iglesias, al día de hoy, bueno, no sé si serán iglesias, pero existen movimientos con esas características, con una confesión positiva, de tal manera, hermanos, que utilizan este texto fuera de su contexto para armar un pretexto. Ellos dicen, ya lo ves, aquí el Señor dice que podemos pedir todo lo que deseamos. Lo único que necesitamos es fe en Dios. Podemos pedir absolutamente todo lo que deseamos. Aún incluso mover montañas, es lo que dice el pasaje. Entonces los descontextualizan al pasaje y lo utilizan para armar sus doctrinas. Pero si aterrizamos a este texto en su contexto y tomamos en cuenta que Jesús, como un gran maestro, está utilizando una figura de lenguaje conocida como metáfora, es lo que está haciendo el Señor. Este monte al que el Señor se refiere en el versículo 21 es una metáfora que representa obstáculos, problemas, dificultades, adversidades que los discípulos iban a atravesar años más tarde o solo días más tarde. Y esta enseñanza en el contexto de los discípulos iba a ser de vital importancia. Debemos coger esos textos y aterrizarlos a la luz del contexto de lo que están hablando. Entonces era vital lo que el Señor les estaba diciendo, que ellos iban a enfrentar obstáculos, problemas y adversidades muy grandes, pero si confiaban y tenían fe, podían hacer lo que el Señor posteriormente les mandaría. Ya que Jesús estaba, hermanos, a solo unos días de ser quitado de en medio de ellos, estaba a punto de ascender al Padre. Recuerden que estamos en la última semana de Jesús y Jesús pronto está presto para marcharse. Iba a morir, iba a resucitar y pronto estaría con el Padre. Y Jesús sabía que pronto ellos se quedarían solos. Él sabía que ellos iban a quedarse solos. ¿Recuerdan, hermanos, cuando ellos tenían que alimentar a 5,000 personas? ¿Qué decían ellos? Nosotros no podemos. Pero ahí estaba Jesús. Cuando ellos tenían que calmar las tempestades y no podían, ¿quién estaba a su lado? Ahí estaba Jesús. Cuando ellos se enfrentaban ante demonios que no podían ser expulsados de las personas, ¿quién estaba al lado de ellos? Jesús. Ahí estaba Jesús en todo tiempo, de tal manera que cuando ellos se enfrentaban a una adversidad, enfrentaban un problema, ahí estaba Jesús al lado de ellos. Y ahora, dentro de poco, ellos tenían que realizar una de las obras más difíciles y extremadamente peligrosas que el Señor les encargaría, y era la predicación y el anuncio de las buenas nuevas de salvación a un pueblo que acababa de matar justamente al autor de su salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? En pocos días Jesús se iba a irse. Y en pocos días les diría las palabras de Mateo 28:19. Id pues por todo el mundo, haciendo discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Porque ellos pronto estarían sin Cristo, sin su presencia corporal en ese momento. Entonces lo que Él les estaba diciendo era de vital importancia. Jesús les estaba preparando que deberían tener fe en Dios y no dudar ante las grandes adversidades que les vendría pronto. De hecho, hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos cantidad de testimonios de los apóstoles. ¿Quién ha leído el libro de los Hechos? Levante su mano. El libro de los Hechos, ¿lo habéis leído? Pues os invito a leerlo si no lo habéis hecho, hermanos, y encontrarán ahí. Esto pasó después de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. El libro de los Hechos, es lo que continuaron haciendo los discípulos después de que Cristo fue quitado de en medio de ellos. Y ahí en el libro de los Hechos encontramos cantidad de testimonios de los apóstoles siendo perseguidos, siendo encarcelados, siendo apedreados y muertos a espada. Y los principales opresores y los principales perseguidores de ellos, ¿quiénes fueron? Los principales religiosos de la época, los hipócritas, fariseos, los judíos. Y si leemos, hermanos, como decía el libro de los Hechos, nos daremos cuenta de eso. Una gran oposición y principalmente de parte de los líderes religiosos.
Y lo tremendo, hermanos, de las pruebas y las dificultades que ellos enfrentarían o que ellos enfrentaron, pudieron aprender que Dios no nos saca de la prueba. Muchas veces Dios no nos saca de la prueba, pero sí atraviesa las pruebas con nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando enfrentamos dificultades, como los discípulos, ¿quién de los discípulos fue librado de una muerte terrible? Casi su mayoría murieron apedreados, decapitados, muertos a espada, arrastrados, lanzados al vacío, ¿verdad? Pero ninguno fue abandonado por Dios el Padre, por su Espíritu Santo y por el testimonio de su Hijo Jesucristo, que les dijo: vayan, prediquen, anuncien, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Hechos capítulo 1 versículo 8 les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que ellos oraban en el aposento alto, 120 personas, y recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? A anunciar el Evangelio. ¿Y qué pasó con eso? En consecuencia, fueron perseguidos, fueron muertos. Pero Dios nunca los abandonó, nunca los desamparó. Jesús les estaba enseñando que por más imposible que pareciese esa labor, Dios estaría con ellos, aún en la adversidad más grande. Así que si tenéis fe y no dudáis, Dios puede obrar lo imposible en medio vuestro. Fe, hermanos, fe, palabra tan pequeña, pero a la vez tan importante, a la vez tan grande. Fe que justamente Cristo no encontró en los líderes religiosos de la época. Fe que perdieron en la espera del Mesías. Y es una fe que Dios nos anima a tener hoy presente. Una fe que no debemos olvidar. Una fe que debemos alimentar. Una fe que debe persistir. Porque ciertamente, como cantábamos, Cristo volverá. Y si Cristo volviese hoy, ¿encontraría fe en medio de su iglesia? ¿Encontraría buenos frutos en medio de su iglesia? Bueno, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque venimos al templo, cantamos himnos al Señor, leemos la Biblia, damos diezmos. Entonces, es posible que tenemos una buena religión. Pero ¿eso es sinónimo de tener fe en Dios? ¿De creerle a Dios? No, ¿verdad? Ya vimos que puede también igual ser una aparente religión. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo se ve todo eso hoy en día? ¿Cómo se ve todo esto hoy en día? ¿Se puede caer en el error de convertirnos nosotros también en una iglesia activista, llena de programas, llena de actividades dentro de la iglesia, actividades religiosas que no llevan a nada y que estén justamente desprovistas de fe? Podemos convertirnos hoy en la iglesia actual, no solamente esta iglesia, cualquier iglesia. Puede estar hoy llena una iglesia de actividades, de conferencias, de cantidad de cosas y ser verdaderamente desprovista de fe. Hermanos, esta ilustración de la higuera sin frutos deja al descubierto algo claro. La higuera sin frutos, cuando usted la vuelva a leer y se enfrenta a ese pasaje, se dará cuenta que deja al descubierto algo claro. ¿Qué es lo que deja claro? Que una vida religiosa puede tener la mejor apariencia, la mejor liturgia religiosa, la mejor organización, que incluso puede estar siendo dirigida a Dios y aún así estar completamente muerta. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes vengan al pasaje de la higuera estéril, recuerden esto, hermanos. Esta higuera o este ejemplo nos demuestra que ciertamente podemos estar cayendo en un error de una liturgia y religión aparente, que es justamente lo que Dios denunció a través de sus profetas, a través de su Hijo Jesucristo, a través de todos los apóstoles. Así que no se trata de lo mucho que decimos o lo mucho que hacemos, sino que se trata de una actitud del corazón, de frutos de la fe y de la relación que tenemos con nuestro Dios. Y que precisamente, hermano, es lo que nos enseña este texto. Y quiero que continuemos con nuestro tercer punto acerca de una religión que no es aparente, sino una relación que es verdadera. Y he titulado este último punto, hermanos, la oración, una marca distintiva de fe viva.
la oración una marca distintiva de fe viva. Dice el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Eso es lo que dice el versículo 22, ¿verdad? Hermanos, este severo llamado al arrepentimiento que vimos antes se complementa con la instrucción de Jesús sobre el poder de la oración. El llamado al arrepentimiento que vimos antes se complementa con estas palabras de Cristo, justamente con el poder de la oración. Dice el versículo, si tenéis fe, nos dice Jesús, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que hermanos, ¿a qué se refiere Jesús con todo lo que pidiereis en oración será hecho? ¿A qué se refiere con esto? Hermanos, lo que debemos hacer es no desconectar este pasaje sobre la oración y la fe de todos los otros textos de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Porque entonces sí nos conduciría a un error. Debemos ver los propósitos de la fe y la oración en todo el contexto bíblico. Porque de hecho se forman pretextos, y hay iglesias donde forman pretextos para utilizar estos pasajes y malinterpretar. Todo lo que pidieres en oración será hecho. Entonces yo decreto, yo declaro, y yo pido, y yo exijo, y yo demando de Dios esto, aquello y esto otro. Y entonces son enseñados de esta manera, creyendo que todo lo que pidieres en oración será hecho. Si estás enfermo, tú solo declara que eres sano y no vayas al médico. No te preocupes, Dios puede sanarte. Y yo no digo que Dios no pueda sanar. Dios puede obrar milagros hasta el día de hoy con cualquier persona. Pero es prudente ir al médico. Amén. Así que debemos ver los propósitos de la fe y la oración en todo el tenor bíblico. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te da cuenta? No porque hoy en día existan esos movimientos, quiere decir que nosotros vamos a dejar de pedir a Dios, vamos a dejar de orar a Dios y vamos a dejar de creer a Dios que Él puede obrar milagros. No porque haya un extremo malo, tiene que haber otro peor, dejando de creerle a Dios que Él puede obrar grandes cosas. Así que como dice Santiago, si alguien piensa y duda, es como una ola que es llevada de un lado para otro. Entonces no termine pensando que va a recibir algo de parte del Señor. Podemos notar aquí, hermanos, que sin fe es imposible orar y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿qué es lo que viene si no tenemos fe? Viene la duda, viene la incredulidad. Y si viene la duda y viene la incredulidad, ¿qué es lo que pasa? Debilita nuestra vida de oración y debilita nuestra fe. Cuando nosotros dudamos, debilita nuestra fe en Dios. Oremos entonces, hermanos, con toda confianza, porque sabemos a quién oramos. Oremos con toda confianza, porque sabemos a quién oramos. Y debemos saber algo muy importante, hermanos míos que estáis aquí presentes. Debemos saber algo muy importante. Nuestra fe no es fuerte porque nosotros creemos. Nuestra fe es fuerte y la oración es eficaz porque sabemos en quién creemos. Nuestra fe no es fuerte porque yo creo. Nuestra fe no es fuerte porque nosotros creemos. Nuestra oración y nuestra fe es fuerte y es eficaz porque sabemos en quién confiamos y en quién creemos. Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Y el apóstol Juan nos da el equilibrio correcto en saber bien a qué se refiere Jesús cuando dijo, todo lo que pidáis en oración será hecho. Miren estas palabras en 1 de Juan 5:14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa en oración, creyendo y con fe, y si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él lo hará.
pero debe ser conforme a su voluntad. Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos. Debemos tener confianza que Dios nos oye. Entonces, hermanos, vemos claramente que esto no significa que todo lo que usted pida será hecho. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no será hecho. Usted puede pedir que quiere ganarse la lotería, ya, si quiere, pero si no es la voluntad de Dios que usted se gane la lotería, nunca, por más que compre 20 boletos de loto, o 50 o 100, jamás se ganará la lotería. Qué decepción, ¿verdad? Los he dejado decepcionados, pero la Biblia nos enseña que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Las personas que temen, aman y confían en Dios sobre todas las cosas oran diciendo: hágase tu voluntad y no la nuestra. Los cristianos oramos de esa manera, como el Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad y no la nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando piden bendiciones terrenales, oramos como el Salvador nos dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros pedimos y oramos, podemos hacerlo por bendiciones terrenales, podemos pedir a Dios por bendiciones terrenales, pero debemos orar diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Si a ti te place, Señor. Y siempre cuando hablo de este tema me recuerdo a un enfermo que estuvo enfermo toda su vida. Y cuando se encontró con Cristo y sabía que Cristo podía sanarlo, y Cristo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él no le dijo: quiero ser sano. Porque si tú estás enfermo toda la vida, lo primero que pedirías, ¿qué sería? Aquel que anda sanando por todos los lugares: sanidad. Pero este hombre se acercó a Cristo y le dijo: si tú quieres, sáname. Si tú quieres. Porque es mejor estar sano y en Cristo que estar sano y sin Cristo y terminar en el infierno. Bien, hermanos, por otra parte, no puedo concluir este pasaje sin ver el texto paralelo en Marcos. Ya estamos por concluir. El texto paralelo de Marcos capítulo 11, y que les voy a pedir que me acompañen ahí, que habla justamente sobre la maldición de la higuera, nos arroja una tremenda claridad de una fe genuina y a qué frutos se refiere Jesús cuando habla de este tema. Vayamos entonces, si son tan amables, a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Hermanos míos, mirad acá con atención un momento. Antes de que nosotros leamos este texto, quiero pedirles de verdad y muy especialmente, hermanos, examinémonos. Hagamos un esfuerzo por examinarnos. Hermanos, Dios no nos trae a este lugar para que un hermano nos examine. Dios no nos trae a este lugar para que otro hermano nos juzgue y nos examine sobre la condición de nuestro corazón. Dios nos trae a este lugar porque Él es bueno, Él es misericordioso y nos trae a este lugar porque te ama. Por eso nos trae a este lugar. Entonces Él quiere que tú te examines, que examines tu corazón a la luz de estos pasajes, a la luz de sus palabras eternas que te guían al cielo. Entonces Dios quiere que nosotros nos examinemos nuestra religión o nuestra profesión de fe a la luz de este texto, que es paralelo al que estamos leyendo. Dice Marcos capítulo 11, el versículo 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí vieron cómo cambia las cosas este pasaje? 4 veces se menciona la palabra perdonar. 4 veces en 3 versículos se menciona la palabra perdonar. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es olvidar la falta que han cometido otra persona y no guardarle rencor ni castigarla por ella y no tener en cuenta su ofensa.
Eso es perdonar. Y el perdón, hermanos, en este pasaje de la higuera sin frutos está ligado a la oración y a la fe. El perdón, hermanos, está ligado a la oración y a la fe. O sea, el perdón está ligado a la vida del cristiano. Está ligada a una actitud constante del cristiano. Es una marca distintiva de un verdadero creyente con fe genuina y no solo una mera apariencia religiosa. El perdón está ligado a la vida del cristiano como lo está la fe y como lo está la oración. Van de la mano. Es una actitud profunda del corazón y es un fruto genuino de verdadera fe y no de una religión hipócrita. Y en el contexto de nuestro pasaje es precisamente eso que Jesús viene denunciando. Una fe sin frutos, una fe falsa, una religión aparente. En otras palabras, hermanos, la fe verdadera se manifiesta a través del perdón, a través de un corazón misericordioso que extiende misericordia y perdona las ofensas de su prójimo. Eso es una fe genuina. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, manifiesta su fe genuina, interna, de manera externa. El verdadero cristiano manifiesta su fe interna, su creencia en Dios de manera externa, concediendo perdón y misericordia a su prójimo cuando éste le ofende. De manera, mi hermano, mi hermana, que si hoy día tienes algo contra tu prójimo y aún así vives con rencor y falta de perdón en tu corazón, yo te ruego con todo mi corazón, hermano, que abandones eso. Y yo te exhorto, te animo, hermano, a que veas este texto a la luz de lo que Dios está diciendo. Que una fe genuina y un corazón sincero y una religión sincera es características de un cristiano que tiene un corazón misericordioso y perdonador. Y por eso yo te ruego que te examines y te animo y te exhorto, hermano, escucha bien, a que abandones si tú tienes falta de perdón o rencor contra un hermano. Porque si aún no lo has hecho y ha pasado el tiempo y sigues albergando este veneno en tu corazón, mi hermano o mi hermana, déjame decirte que es muy probable que termines en el infierno con todo este veneno de la falta de perdón. Es muy probable y muy claro que todavía no ha habido un nuevo nacimiento en tu corazón. Porque la falta de perdón revela justamente una religión falsa y aparente. ¿Cómo dice el texto? Leámoslo nuevamente, hermanos. El texto paralelo de Mateo en Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios desea y espera frutos dignos de sus hijos. Dios desea que manifestemos frutos como el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, el gozo, la humildad, pero también y claramente desea que manifestemos frutos claros como el perdón en la vida constante del creyente. Así que a la luz de esta enseñanza, hermanos, yo creo que es bastante claro que Dios no desea que seamos una iglesia que solo dice que es de sana doctrina, sino que vive también en concordancia y en acuerdo con esa sana doctrina. Porque de nada nos sirve, hermanos, poner aquí un letrero que diga Iglesia Bíblica, Dios Soberano, Iglesia de sana doctrina. No sirve de nada decir que somos una iglesia de sana doctrina si no vivimos conforme a esa sana doctrina. La palabra sana doctrina solamente sería una decoración ahí para un afiche bonito. Y pueden ponerlo en las letras que quieran, en el estilo que quieran y del color que más les guste. Verde fosforescente. Somos una iglesia de sana doctrina. No sirve para nada cuando la iglesia no vive conforme a esa sana doctrina. Dios no desea que tengamos buena liturgia religiosa y una aparente buena religión de palabras, sino que espera de nosotros frutos dignos de sus hijos. Y Jesús, hermanos, fue el mayor ejemplo de esto. Jesús fue el mayor ejemplo de esto.
Solo unos días después iba a ser abandonado por todos sus seguidores. Solo unos días después de haber pronunciado estas palabras de la maldición contra la higuera, iba a ser abandonado por todos sus seguidores, crucificado por nuestros pecados, dando así el mayor fruto y la mayor muestra de amor a través de su muerte, comprando así nuestra salvación. Él iba a ser el mejor ejemplo. El fruto de la muerte de Cristo es nuestra salvación y redención. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el fruto de Cristo? El fruto de Cristo que compró en la cruz del Calvario nuestra salvación y nuestra justificación. Es nuestra reconciliación con Dios. Es la justificación de nuestros pecados. Ese fue el sacrificio y el fruto de Cristo en la cruz, hermanos. Así que creerle a Dios y orar a Dios significa creer que por su vida sin pecado y su muerte como sustituto nuestro, Él pagó la deuda de nuestros pecados y nos ha librado de la muerte y del poder del diablo. Creerle a Dios, orar a Dios, tener fe en Dios significa que por su vida sin pecado y su muerte como sustituto nuestro, Él pagó nuestros pecados y nos ha librado de la muerte y del poder del diablo. Y antes de terminar, hermanos, sé que este texto no ha sido fácil. Yo luché mucho con este pasaje y mis hermanos Luis y Abel son testigos y constantes veces les dije o les manifesté mi lucha con este pasaje. Es un texto fuerte. Cuando tú lo lees así brevemente, un árbol maldecido por Jesús. Pero cuando lo examinamos detenidamente, es muy especial. Y considero, hermanos, que este pasaje va dirigido a la iglesia. Obviamente, Jesús estaba dirigiéndose a sus discípulos. Y en aplicación a eso, va dirigido también a nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero sé que en medio nuestro también hay personas que no conocen a Cristo. Sé que a través tal vez de un video en YouTube de este mensaje hay personas que no conocen a Cristo, así que permítanme dirigirme a todos los que nos visitan hoy o a los que nos ven a través de un video. Y deseo animarte, mi amigo o mi amiga que nos visitas hoy, a que justamente creas en Cristo. No es solo creer como has visto, no es solo de palabras o de obras religiosas, se trata de creer y obedecer a Dios. Es una transformación interna del corazón. Se trata que debes entender que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Y todos nosotros hemos nacido en pecado, hemos vivido en pecado y somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Entonces, como la paga del pecado es muerte y muerte eterna, Dios envió a su Hijo y lo envió para pagar justamente esa deuda que tú y yo teníamos. Él murió como sustituto tuyo, Él tomó tu lugar, el lugar de la muerte que tú merecías, lo tomó Él. Y como dice la Escritura, por nosotros, por amor a nosotros, se hizo pecado. Por nosotros, por amor a nosotros se hizo pecado. Ahora te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Bien, si crees esto, acércate a Dios en oración. Dios no desecha a nadie y te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados y los abandones. Dios te invita hoy a confesar tus pecados. Dios te invita hoy porque Él no rechaza a nadie que se acerca a Él. Y quiero terminar con estas palabras diciendo lo siguiente: hay dos maneras de empezar el día, con oración o sin ella. ¿Cómo la empiezas tú? Hay dos formas de usar el domingo: ociosamente y quedándose en su casa, o devotamente. ¿Cómo lo usas tú al domingo? Hay en el mundo dos clases de gente, los rectos y los malvados. ¿A cuál perteneces tú? ¿Los rectos o los malvados? ¿A cuál perteneces tú? Hay dos gobernantes en el mundo, Dios y Satanás. ¿A cuál de los dos le sirves tú? Hay dos caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad: el angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición eterna. ¿En cuál camino estás circulando tú? Hay dos lugares a donde se dirige la gente: el cielo o el infierno.
¿A cuál te diriges tú? La gente puede morir de una o de dos maneras. Algunos mueren en Cristo, otros mueren en sus delitos y pecados. ¿De qué manera quieres morir tú? ¿En Cristo o en tus delitos y pecados? De manera que reflexiona sobre estas preguntas y haz objeto de oración esta tarde o hoy mismo por tus pecados. Arrepiéntete y ven a Cristo y cree en Él. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Y ahí donde estás, quiero invitarte a que ores, inclines su cabeza y podamos poner nuestra vida y nuestro corazón a la luz de lo que hemos escuchado. Les invito a que oremos, hermanos. Señor, nos ponemos en tus manos después de haber escuchado tu palabra.